A ver, pensemos en esto por un momento. Un mundo donde el conocimiento es el enemigo, donde los libros, en vez de abrirnos la mente, se queman. Esto suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pues es el punto de partida de un ensayo que conecta esta distopía con una crisis muy pero muy real. Hoy vamos a desmenuzar cómo esa lucha por la información, de la que nos advirtieron hace décadas, es más relevante que nunca. Y esta pregunta, la verdad, es el corazón de todo el asunto. ¿Cómo es posible que una novela de 1953, escrita en plena Guerra Fría, pudiera haber anticipado los dilemas que vivimos hoy en la era digital? La respuesta, como vamos a ver, es sorprendente. El ensayo que estamos analizando hoy pone sobre la mesa una idea bastante fuerte. Sostiene que Fahrenheit 451 no es solo un libro, es un espejo. Un espejo que refleja, con una precisión que hasta da escalofríos, el mundo de Bradbury en la realidad de la censura y el control de la información en Venezuela. Pero a ver, para poder entender bien esta comparación, primero hay que echarnos un clavado a ese mundo de cenizas que imaginó Bradbury. Un futuro donde pensar de más es una amenaza y el conocimiento es el enemigo público número uno. Aquí la cosa se pone retorcida. Bradbury le da la vuelta a la realidad de una forma aterradora. En su mundo, los bomberos no son los seres que apagan el fuego, sino los agentes de la ignorancia. Su misión, destruir la fuente de toda inconformidad, de toda infelicidad, o sea, los libros. ¿Y cuál es el resultado de todo esto? Pues una sociedad como anestesiada. El ensayo destaca justo eso. La gente vive absorta en entretenimiento vacío, se vuelve indiferente, apática, y al gobierno esto le viene de perlas, porque un pueblo que no piensa, pues no cuestiona. Y un pueblo que no cuestiona es facilísimo de controlar. Y en el mero centro de este sistema tenemos a Guy Montag, un bombero que de verdad cree en su trabajo. Pero una pequeña chispa de curiosidad, el simple hecho de salvar un libro de las llamas, enciende dentro de él una rebelión que lo va a enfrentar a todo su mundo. Y aquí está la pregunta del millón, la que plantea la novela a través de Montag y que el ensayo retoma. ¿Qué es mejor? ¿La felicidad que da la ignorancia o la verdad aunque sea incómoda? Es una elección entre la comodidad de no saber y la carga, a veces pesada pero liberadora, del conocimiento. Y ahora sí, el ensayo nos saca de la ficción para aterrizarnos de golpe en la realidad. Usa la historia de Venezuela para demostrar que las advertencias de Bradbury no eran pura fantasía, sino un reflejo de nuestro mundo. Si le echamos un ojo a esta línea del tiempo que viene del ensayo, nos damos cuenta de algo. El control de la información en Venezuela no es cosa nueva, tiene raíces profundas. A lo largo de más de un siglo ha ido cambiando, ha mutado. Pasó de la censura directa y brutal de las dictaduras a tácticas mucho más sutiles en la actualidad. Y esto nos lleva ahora sí al punto clave del análisis. Porque, a ver, hoy en día para censurar ya no siempre se necesita fuego y un uniforme. Muchas veces es algo más sutil, pero el objetivo, como argumenta el autor, sigue siendo exactamente el mismo. Vean esta comparación, es brutal. A la izquierda el fuego físico, el que consume papel y tinta, y a la derecha el silencio, el que ahoga la información, el que controla la narrativa. Son dos métodos distintos, pero con un mismo resultado, una sociedad en la oscuridad. Entonces, ¿cuáles son estas herramientas del censor moderno? Bueno, el ensayo las desmenuza. Va desde cerrar medios críticos, como pasó con RCTV, hasta usar leyes, como la famosa Ley Resorte, que le permite al gobierno regular y sancionar contenidos. También está la asfixia económica a la prensa independiente, el bloqueo de páginas web y redes. Pero quizás la táctica más perversa es la de crear un clima de miedo que obliga a la gente a callarse por sí misma, a autocensurarse. Y esta cita del ensayo, híjole, creo que lo resume todo a la perfección. La información se pierde, y esa es una manera de quemar todo el conocimiento. Es que es así de simple. Cuando una historia no se cuenta, cuando una voz se apaga, el conocimiento se hace humo, se convierte en cenizas invisibles. Al final, lo que pasa con este control es que la realidad como que se parte en dos. Por un lado está la narrativa oficial, la del gobierno, que habla de un país estable y feliz. Y por el otro, la cruda realidad que reportan otros, una crisis humanitaria. Y en ese hueco, en ese abismo entre la propaganda y la vida real, es donde la mentira se puede convertir en verdad. Pero ojo, el ensayo no se queda solo ahí. La advertencia va mucho más allá de un solo país. Lo que nos recuerda el autor es que el eco de Bradbury resuena hoy más fuerte que nunca, en una era digital global, donde la información es, literalmente, un campo de batalla para todos. Y es que la conclusión del ensayo es, vaya, una verdadera sacudida. La verdadera profecía de Bradbury quizás no fue sobre el fuego, sino sobre la apatía.
sobre una sociedad que, inundada de entretenimiento y noticias falsas, prefiere la comodidad de la ignorancia al esfuerzo que implica buscar la verdad. Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se resiste a esto? Bueno, el ensayo nos propone un camino bien claro. Una resistencia que no es de fuerza, sino de intelecto. Es un compromiso personal de seguir aprendiendo, de leer de todo, de cuestionar siempre lo que nos dicen y, lo más importante, de construir un pensamiento propio en un mundo que a veces parece que nos quiere pasivos. Y cerramos con esta pregunta, que es tanto una advertencia como un desafío. Si llega el día en que ya no podamos distinguir la verdad de la mentira, ¿qué sigue? Este análisis nos obliga a preguntarnos si, de alguna forma, ya estamos viviendo en la distopía de Bradbury y, sobre todo, qué vamos a hacer para no dejar que las llamas consuman nuestro futuro.